Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, en este primer día de la semana. Espero que hayáis podido leer en los pasajes bíblicos que os he propuesto en esta mañana en Juan capítulo 20, Juan capítulo 11, del 14 al 27, y también en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Tres lecturas que son importantes para el tema que trataremos en esta mañana. Y lo primero que quisiera hablar es de esta situación actual en la cual estamos todos inmersos. En estos días en que todos estamos pegados, casi pegados al televisor, viendo cómo cada día se va incrementando la cifra de muertos por el coronavirus, las estadísticas nos abruman, ¿verdad? Parece además como si fuera una competencia de que en qué país hay más o menos muertos. ¿Cómo desearíamos que hubiese ya una vacuna que pudiese traer la cura total y absoluta? Pero la pregunta en primer lugar es ¿cuál es la situación actual? ¿Es real la situación actual en la que estamos viviendo como seres humanos? Por eso he titulado el mensaje de esta mañana Buena noticia, existe un remedio. Hay una cura. Lo cierto que es que esta situación nos ha llevado a toda la humanidad a enfrentarnos a una realidad que no queríamos ver. Ahora, ante la posibilidad certera de la muerte cerca de nosotros, todos somos iguales. Esto nos hace distinción entre ricos y pobres, blancos o amarillos, con documentos o sin papeles. Ahora las enfermeras han pasado a ser más importantes que los deportistas o artistas, los hospitales más que los estadios o teatros. Redescubrimos el valor de la familia, de los amigos, incluso de la iglesia, de la congregación. Nuestra escala de valores ha sufrido un tremendo golpe para volver a situarnos en nuestra verdadera realidad como seres humanos. Paradójicamente, ahora que las iglesias están cerradas, es cuando más personas levantan los ojos al cielo, esperando recibir de alguna ayuda de Dios. Dios no necesita edificios para captar nuestra atención, y esto que ya lo sabíamos de antemano. Pero nos enfrentamos todos a la realidad de la muerte, sin distinción. En nuestro desenfreno cotidiano no pensábamos en la muerte, hasta que este virus, al cual no podemos ver, nos detuvo en seco y nos ha hecho darnos cuenta de nuestra verdadera realidad, que todos moriremos de una manera u otra, vamos a morir. No queremos pensar en la muerte. Caminamos por aquí, por este mundo, pensando en que no vamos a morir. Evitamos nombrarla. Usamos otras frases, otras palabras para describirlas, como pasó a mejor vida, descansó, se fue de esta vida. No pensamos que alguien pueda morirse en casa o alguien cercano o conocido por nosotros. Nos causa temor la muerte, desconcierto, incertidumbre, por enfrentarnos a lo desconocido, en definitiva, por nuestra falta de control sobre ella. Igual que nos pasa con el virus y con todo lo que no podemos realmente controlar. Pero la realidad es que la muerte no acaba de llegar. Y tampoco la muerte no elude a nadie. ¿Podemos cambiar esta realidad? No podemos cambiarla, pero sí podemos mirar a la muerte de otra manera diferente. Si preguntamos hoy en la calle a la gente, pudiéramos preguntarle, hacer una encuesta por internet, le diríamos, ¿quieres ir al cielo? Estoy convencido de que la mayoría diría que sí. Pero si le preguntáramos, ¿quieres ir hoy al cielo? La mayoría, estoy convencido también, diríamos que no. Seamos sinceros, nos gusta la vida, no nos gusta la muerte. Estamos acostumbrados a la vida, a ver nacer a las criaturas, a respirar, a abrazar, a reír, a besarnos, etc. Fuimos creados para la vida con mayúsculas, no para la muerte. La Biblia nos dice que desde el huerto de Edén la muerte se introdujo en nuestra realidad como un invitado sin permiso.
Es un intruso en nuestra existencia, pero es real. Todos moriremos, ya sea en una pandemia, ya sea por el cáncer, ya sea por un infarto, ya sea por un accidente o por la edad avanzada. En cierta forma podemos afirmar que cada día estamos muriendo un poco más, aunque esto suene cruel, es una realidad. Esa y no otra es nuestra situación real. No es la que nos dan por la televisión, sino esta. Quizás podemos en esta mañana reconocer que estamos en una situación que es la real para nuestras vidas. Pero el problema real es la muerte. ¿Y por qué las cosas son así? Cuando Dios creó a los seres humanos para que vivieran en su creación, que Él además describió como una creación muy buena, los dotó con la maravillosa capacidad de tomar decisiones. Debido a esto existía la posibilidad del fracaso si usaban mal esa libertad. Y eso fue lo que sucedió, como vemos en ese tercer capítulo del primer libro de la Biblia, el Génesis. En Génesis 3 nos dice que la desobediencia humana surgió de un desacuerdo fundamental con Dios en cuanto a la naturaleza de la vida y la seria posibilidad de la muerte. Dios había advertido explícitamente a los primeros seres humanos, Adán y Eva, que si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. Y lo que sucedió en Génesis 3 fue que los seres humanos rechazaron a Dios y el pecado entró en el mundo. Las consecuencias fueron totalmente desastrosas. Hubo muerte espiritual, se rompió la relación entre los seres humanos y Dios, y después hubo muerte física. Además, la misma naturaleza quedó dañada por aquel evento. Génesis mismo dice que los seres humanos tuvieron que salir de la presencia de Dios después de su rebelión. Y esto quiere decir la ruptura de la relación entre la humanidad y su Creador. Cuando los seres humanos rechazaron la identidad y el propósito que se les había asignado, es decir, seres creados por Dios para conocer a Dios y disfrutar así de la creación bajo las leyes de su Creador, eso hizo que todo lo que Dios creó como muy bueno se quebrara y se volviera defectuoso. La Biblia dice que la justicia última es muy real. Dios es la autoridad detrás de la ley moral y Él será su vindicador. En consecuencia habrá un juicio final en el que se juzgará de forma perfecta toda la injusticia que se haya cometido desde el principio del mundo hasta su final. La justicia no es una farsa, sino que es una realidad que Dios llevará a cabo en ese juicio final. Cuando Pablo, el apóstol cristiano, expuso sus ideas a los filósofos en aquel teatro griego en Atenas, les dijo que Jesús se había levantado de entre los muertos y había sido designado como el juez del mundo. Un hecho que garantiza que habrá una respuesta definitiva para las preguntas humanas más profundas que podamos realizarnos. Los seres humanos tenemos una tendencia a anhelar que se haga justicia, ¿verdad? Pero también tenemos una tendencia a reaccionar negativamente al mensaje de esa justicia final, ya que plantea el tema de nuestra propia posición ante Dios. Decimos, yo no podría creer en un Dios como ese. Incluso mientras protestamos por el mal moral y acusamos a Dios por no intervenir en los malos acontecimientos del mundo. Ese es el problema de nuestra respuesta natural al juicio futuro de Dios. Aceptamos que Dios intervenga siempre y cuando lo haga en la vida de otros, pero no en la nuestra. El hecho es que tendemos a ver el mal, en los demás y no en nosotros mismos. Así que cuando pensamos en lo que Dios debería hacer, la mayoría de nosotros sostenemos que debería deshacerse de las personas que son muy malas, pero nunca de nosotros.
Después de todo, no somos tan malos como los demás. Sin embargo, la Biblia enseña que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos tomado el camino de nuestra independencia de Dios, por lo tanto estamos separados de nuestro Creador. Ninguno de nosotros ha cumplido totalmente los principios o los estándares morales, tampoco, mucho menos, con los estándares o principios de Dios. Lo podemos ver en los 10 mandamientos claramente. Por lo tanto, podemos concluir de que todos necesitamos una solución al problema del pecado, de la separación de Dios, de nuestra independencia de nuestro Creador y la culpa que se interponen entre Dios y nosotros. Seamos conscientes o no de esta realidad y de este problema. Pero la Biblia nos habla de una buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, porque es la mayor evidencia del amor de Dios para cada uno de nosotros. El Evangelio de Jesucristo es la buena noticia. La Biblia afirma que el hombre llamado Jesucristo es Dios encarnado. En otras palabras, el creador del Edén se convirtió en un ser humano. En el centro del mensaje cristiano está la muerte de Jesucristo en una cruz a las afueras de Jerusalén. Lo hemos recordado y se nos recuerda mucho en estos días. Sin embargo, esa es solo la mitad de la historia. Si la muerte en la cruz hubiese sido lo último que Jesús hizo, nunca habríamos escuchado de él, quizás. Sería un mártir más de la historia de la humanidad. Pero ese no fue el verdadero final. El mensaje que agitó a toda Jerusalén en esa primera Pascua, el mensaje que cautivó al mundo del siglo I, fue que Jesucristo había vencido la muerte, que Jesucristo había resucitado y que sería el juez supremo de la humanidad. Esto tiene una importancia más grande de lo que realmente podamos imaginar. La solución y el remedio a nuestra situación con respecto a Dios, a la vida y a la muerte, se encuentra en la cruz y en la resurrección de Jesús. Estos eventos que se recuerdan, sobre todo ahora en Semana Santa, no solo dan entrada al problema del mal y el dolor y la resolución del problema de esa justicia, sino que también nos muestran lo que significa verdaderamente el nombre Jesús, que se le puso al nacer. Él salvará a su pueblo de sus pecados, como nos dice en Mateo capítulo 1, versículo 21. Gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús, los que se arrepienten, que significa alejarse de su propio mal y de su propia independencia de Dios, los que confían en Jesús como su Señor, reciben perdón, reciben paz con el Dios personal que creó y sostiene el universo. Reciben una nueva vida con un nuevo poder y reciben la promesa de un mundo en el que ya no habrá más sufrimiento. El cristianismo no compite con ninguna otra filosofía ni religión por la simple razón de que nadie más nos ofrece un perdón y una paz con Dios que se pueden experimentar en esta vida y que perduran eternamente. De modo que un cristiano no es una persona que ha resuelto el problema del sufrimiento. Seguimos sufriendo, como todo ser humano, pero somos quienes hemos llegado a amar y a confiar en el Dios que ha sufrido por cada uno de nosotros. El coronavirus es evidencia de que tanto nuestra relación con Dios se ha trastocado como nuestra relación con la creación. Pero la solución, el remedio, el antídoto, la vacuna, podríamos decir, a ese problema real de la humanidad, de cada una de nuestras vidas, se encuentra en dos coronas. No en la corona del coronavirus,
sino en otras dos coronas. En primer lugar, en la corona de espinas que le pusieron a Jesús en la cabeza antes de ir a la cruz. Esa corona nos muestra claramente lo profunda que es la separación entre nosotros y Dios, criaturas y creador. En un mundo roto, dañado, podemos decir, por las consecuencias del pecado, el dolor y el sufrimiento son inevitables. Tal vez habíamos huido de esta realidad hasta que llegó el coronavirus para frenar al mundo entero. Ya no podemos ignorar esta realidad, ni tampoco podemos ignorar las grandes preguntas que plantea sobre la vida y la muerte. El gran escritor cristiano que antes se reconocía ateo, pero pudo reconocer en Jesucristo el camino para ese sentido a su existencia, dijo: podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en que le prestemos atención a Dios, porque Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Este es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Muchas veces podemos hoy decir que estamos levantando la mirada al cielo. Quizás el coronavirus sirva como un gran altavoz que nos recuerde la estadística definitiva. El 100% de nosotros, tarde o temprano, moriremos. Hebreos 12:1 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Si esto nos lleva a mirar a Dios, que quizás hemos ignorado durante el resto de nuestra vida, quien llevó una corona de espinas para que pudiéramos reconciliarnos con Él y para darnos entrada en un mundo nuevo y restaurado más allá de la muerte, quizás sea para bien. Hoy es el día para reflexionar en esa entrega en la cruz de Jesús. Pero también hay una segunda corona, la corona de la victoria sobre la muerte y su mentor. Apocalipsis 14:14 dice: miré y aquí en una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Esta es la corona de la victoria sobre la muerte, es la corona de la resurrección. Cristo Jesús abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, dice Pablo en 2 de Timoteo 1:10. Lo repito, Cristo Jesús abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esta es una afirmación increíble. Esta es la gran noticia. Hay solución, hay remedio, hay alguien que abolió la muerte. Ya no tenemos que temer a la muerte, porque sabemos que esta tragedia que ha angustiado a la humanidad desde el principio ha sido solucionada. No hay noticia mayor que esta para la humanidad. Pero no sale por la televisión, solo sale por el anuncio del Evangelio. Cuando la Biblia dice que Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, quiere decir que por el anuncio del Evangelio dio a conocer cómo podemos tener vida después de la muerte. El Evangelio es la buena noticia de vida después de la muerte, porque la muerte ya no es definitiva. Cristo la venció en la cruz, resucitando a los muertos al tercer día. Jesús abrió una puerta en la pared de la muerte, abrió un camino en el callejón sin salida, colocó una escalera que sube al reino eterno de Dios. ¿Cómo abolió Jesús la muerte? Por medio de la resurrección. Abolió la muerte pasando por ella y abriendo para todos los que creen en Él la puerta de la inmortalidad. ¿Cuál es el resultado entonces? No es otro que sanidad espiritual para cada una de nuestras vidas.
recordando la eternidad. Por eso cuando tú y yo ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, quien murió en nuestro lugar, asumiendo la culpa de nuestra separación de Dios, y quien resucitó para llevarnos a su reino eterno cuando muramos, esta puerta se nos abrirá. Partimos de este mundo y aterrizamos en el otro. Vemos la muerte como un despegue para volar del reino de Dios y su amado Hijo, donde seremos recibidos con los brazos abiertos, los brazos de amor, y también recibidos por nuestros seres queridos que también confiaron en el suficiente sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Los cristianos necesitamos hoy más que nunca recordar la eternidad. Fijaros, los primeros cristianos, viviendo como vivían en un mundo peligroso como era el del primeros siglos, el primer siglo sobre todo, donde estaban rodeados de toda clase de amenazas de muerte y donde la esperanza de vida era relativamente corta, obtuvieron fuerzas de parte de Dios para vivir sacrificadamente, contribuyendo en gran manera al bienestar de aquellos que le rodeaban, porque tenían una esperanza viva y real que iba más allá de la muerte. Se saludaban Maranata, que significaba Jesús vuelve, el Señor vuelve. Por eso C.S. Lewis nos dice a los cristianos: es totalmente ridículo andar por ahí lloriqueando y haciendo mala cara, porque los científicos, decía él, ya que no conocía el coronavirus, han añadido otra forma más de morir dolorosa y prematuramente en un mundo que ya está lleno de ese tipo de muertes, y donde la muerte misma no es una posibilidad, sino una certeza. Pero también Pablo, el apóstol, no se avergonzaba como cristiano de hablar de su convicción y confianza en cuanto al futuro. Él nos dice allí en Romanos 8, de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y continúa más adelante diciendo, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38. Por este motivo los cristianos no lloramos con desesperación ante la muerte, sino con la confianza de que la muerte ha sido derrotada por la vida. Esto ya lo hizo Jesús por mí y por ti. Abrió la puerta a la verdadera vida eterna. Aún no hemos llegado a ese otro mundo, pero tenemos un mensaje sobre él y también tenemos un mensaje que proviene de él, de ese nuevo mundo, un mensaje que este mundo ansioso e infectado por el virus necesita escuchar hoy más que nunca desesperadamente. El mensaje del glorioso Evangelio de Jesucristo. La buena noticia que toda persona de este mundo necesita conocer, de que hay remedio para la muerte en Cristo Jesús. Pide a Dios que te ayude a comprender este maravilloso Evangelio. Ya no temerás a la muerte como irremediable, sino como la entrada a la verdadera vida. Estas últimas palabras son las del apóstol Pablo, que agregó: por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado la venida de Jesús. Un día Jesús vendrá. Será el día que él prometió a sus discípulos, hace mucho tiempo ya, y les dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes.
Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Él dijo, vuelvo a ustedes. Y Juan, el mismo Juan que registró estas palabras, nos habla más adelante de lo que Jesús traerá en ese día, nada menos que una nueva creación. Dice en Apocalipsis 21:1, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Dios mismo estará con ellos, con su pueblo, y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Amigo, amiga, hermano, hermana, el coronavirus y todas las plagas que han devastado este mundo dejarán de existir, pero la corona de justicia que se les dará a aquellos que aman al Señor Jesucristo nunca perecerá ni se desvanecerá. ¿En quién encontramos paz con Dios? Solamente en Jesucristo. La cuestión para todos nosotros hoy es esta. ¿Vas a confiar en Él? En Juan 11:25 que hemos leído, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que Jesucristo nos hace en esta mañana. Te la hace a ti y a mí. Y Él está esperando que confíes en Él. Espero que hoy pueda ser ese día en que puedas experimentar en Dios ese nuevo nacimiento espiritual, a esa nueva vida que Dios está esperando regalarte. Y si ya la tienes, no dejes de transmitir el mensaje del Evangelio, porque es la más grande noticia que la humanidad necesita oír. Te mando un fuerte, un enorme, un gran abrazo para esta semana, para que Dios siga bendiciendo tu vida. Amén.